confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. 1 Juan 1:9. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu morada. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión sutil y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo y libre, sin lucha por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Que Dios siempre llene nuestros corazones de sabiduría y amor
de paz, y que Él siempre guarde nuestros corazones. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Él sabe cuál es el propósito para nuestras vidas, para su reino, para su pueblo. Y Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a meditar esta tarde acerca del propósito de Dios para su reino, para nuestras vidas, para su pueblo. Vamos a ver la palabra de Dios en Mateo 4, 18 al 19. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Amantísimo Padre, esta tarde te pido que limpies mis pecados, que borres todas mis rebeliones, Señor. Borra todo pensamiento inocuo, Padre. Que en esta tarde, Padre, abras plenamente mi corazón, Padre. Me des entendimiento y sabiduría, Padre, para que este mensaje sea llegado plenamente para mí, Señor, y también a quien lo vaya a compartir, Padre. Que tú abres sus corazones y que tú, Padre, nos des el entendimiento, Padre, de lo que quieres para nuestras vidas, Padre. Tú nos escogiste con un fin, Padre, y lo que tú haces, Padre, todo es perfecto, Padre, y todo lo cumples en el tiempo, Padre, en los tiempos tuyos, porque eres un Dios perfecto, un Dios de tiempo, Señor. Te pido que bendigas a cada ser querido mío, Padre, a cada pastor, a cada hermano, Padre, a mis hermanos en Cristo y a mis hermanos de sangre, Padre, a cada compañero de trabajo, a todos, Padre, y a los que no recuerde, Padre, tú sí sabes quiénes son, Padre. Te pido que vayas en su socorro, Padre, guárdalos cerca de ti y consérvalos siempre en tu camino, Padre. Hoy en todo te lo pido, Señor, con el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, amén, amén. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él nos escoge siempre con un plan divino que viene de Él. Él nos escogió y nos llama por nuestro nombre. Dice Isaías 41:9, Jacob, Israel, mi siervo eres tú, no te deseché. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú, y no te deseché. Nosotros somos sus siervos, Él nos llama por nuestros nombres, Él nos escogió. Allá estábamos escondidos, lejos. Él no vio nuestra condición que teníamos. Él no vio cómo éramos. Dice que nos escogió y nos dijo, mi siervo eres tú. Y dice que no nos desechó. Él no nos desecha. Él nos escoge para un propósito. El principal propósito es predicar el Evangelio, llevar mensaje de salvación a las personas que no conocen de Dios, el cual también nosotros, por medio de un mensaje de una persona, fuimos alcanzados para Dios. Y así Dios quiere que nosotros cumplamos ese propósito. Y Dios tenía un propósito para la vida del apóstol Pedro. Yo sabía que él iba a ser útil para el Evangelio, como le fueron muchos siervos de Dios a través de la historia, y como lo han sido muchos pastores, usted y yo, hermano. Yo no se lo dije con el propósito
Pero muchas veces nosotros nos desviamos de ese propósito o no seguimos ese propósito. Dios nos cuestiona muchas veces y nos cuestiona y nos confronta que si le amamos. El Señor Jesús cuestionó a Pedro diciéndole que se le amaba. Vamos a ver Juan 21:15. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor nos confronta y nos dice: Javier, ¿me amas? Hermano Juan, ¿me amas? Hermano Pedro, ¿me amas? Decimos con todo nuestra mente, todo nuestro esfuerzo: te amamos. Él nos confronta para cuando le fallemos poder acordarnos si no cumplimos con ese propósito. Y Pedro le decía que lo amaba con todas sus fuerzas, que él sabía que lo amaba. Después de que fue tomado el Señor Jesús preso, Pedro estaba en el patio para saber qué es lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Pero Pedro negó al Señor Jesús. Dice en Mateo 26, del 69 al 75, dice la palabra de Dios. Mateo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos: no lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El Señor Jesús había entrenado y enseñado a sus discípulos y Él les demostró muchas cosas, milagros, prodigios.
Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, Pedro nega al Señor Jesús. Las mismas 3 veces que el Señor Jesús había cuestionado a Pedro que si lo amaba, las mismas 3 veces que Pedro negó al Señor Jesús. Y él lloró amargamente porque sabía que le había fallado a su Señor. Y muchas veces nosotros le fallamos a nuestro Señor, apartándonos de su camino, no haciendo el trabajo que nos corresponde. Y cuando pecamos, nos escondemos, nos retiramos. Muchas veces. Pero el Señor tiene un propósito y Él tiene métodos y medidas. Como decía en Isaías 41, 9 y 10, porque te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú. Él va a cumplir con su propósito para nuestras vidas, para su pueblo, para su reino. Y Él nos va a hacer volver. Él tiene métodos especiales porque nos conoce muy bien y sabe cómo usarlos en el momento preciso. Y el Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar en la hora de la prueba, sabía que Pedro le iba a fallar, pero Él tuvo el método para hacerlo volver y hacerlo un siervo útil, un siervo poderoso, un siervo que iba a ganar muchas almas para Él. Dice la palabra de Dios en San Juan 21, cuando Pedro sabía que le había fallado, él dijo, pues yo vuelvo a mi oficio, a volver a pescar, a mi oficio de pescador. Y no solamente se fue él, sino dice que se llevó a otros discípulos que estaban con él. Muchas veces nos apartamos del propósito de Dios, del camino, y pensamos que con nuestras fuerzas vamos a lograr muchas cosas. Por nuestros méritos, por nuestros conocimientos. Pero Dios tiene el cuidado de nosotros y Él tiene métodos muy especiales como lo hizo con el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de San Juan, versículo 1 al 7, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Dicen que habían echado las redes y duraron toda la noche pescando, mas no pescaron nada. Entonces dice que se les presenta al Señor Jesús y les dice, hijitos míos, ¿tendráis algo que comer? Dijo, no hemos pescado nada. Dice, echar la red a la derecha
y decían que ya no podían sacar más porque era una gran cantidad de peces. Todas las cosas, todos nuestros planes personales como los para Dios, debemos ponerlos siempre en las manos de Dios. Todas las cosas en sus manos son mejores, porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la guardia, en vano vela la guardia. Lejos de Dios, lejos del Señor Jesús, no somos nada. Con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestros conocimientos, sí ayuda, pero no vamos a lograr lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor Simón. Pero cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Pero reconoció que le había fallado al Señor Jesús, y cuando se dio cuenta que era el Señor Jesús, dice que se echó al mar. El Señor es el manantial de vida, es el agua de vida eterna. Dice la palabra de Dios en San Juan 4:14, dice que Él hará correr ríos y agua vida dentro de nosotros, brotarán manantiales de agua viva dentro de nosotros. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizá nos hemos desviado del propósito de Dios, quizá nos hemos apartado del camino de Dios. Tenemos que volver a esa agua de vida eterna, echarnos un clavado a ese manantial. No importa la situación que estés pasando, no importa. Somos especial tesoros para el Señor, porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz, pueblo admirable, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a ser útiles para el Señor, no importa la condición. Me acuerdo muy bien, en la iglesia en la cual yo servía, había dos hermanos muy queridos. El hermano Pablito Fuentes, el hermano Alcocer. Y cuando estábamos en los jóvenes, un grupo de jóvenes, fuimos a orar por ellos en diferentes tiempos que pasaron su prueba difícil. Y fuimos para orar por ellos y hacerles oración. Estaban en su etapa terminal de cáncer. Y viene a mi mente esto porque postrados en su cama seguían alabando, seguían glorificando a Dios, porque sabían dónde estaba su confianza, sabían el lugar donde iban a partir, a ese lugar reservado que tiene Dios para nosotros que hemos creído y a todos los que creerán. Tenemos que creerle a Dios. Si usted no conoce a Dios, le entregue su vida. Es lo mejor que puede pasar.
Y recuerda sus palabras. Muchachos, no se aparten del camino de Dios, sigan sirviéndole. Ámenlo cada día más. Disfruten su vida. Porque lejos de Él no somos nada. Y fueron palabras de consuelo porque nosotros íbamos para que ellos tuvieran una palabra parte nuestra y ellos nos dieron sus palabras. No sé en qué condición te encuentres, hermano, amigo, ser querido, pero así, si eres ya un creyente de Dios, en la condición que estés, ámale al Señor, sírvele. Haz que cumpla el propósito de Él en tu vida. Quizá tengas alguna enfermedad en la cual ya tengas mucho tiempo. Alguna prueba en la cual ya tengas mucho tiempo. Pero en medio de esa prueba, como dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dile al Señor, úsame para dar testimonio a todos aquellos que no te conocen, para ver esa paz, que vean esa paz en mí, en medio de este problema, en medio de esta tormenta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones en Cristo Jesús, para que vean que tú me das esa paz en medio de la situación. Úsame, Señor, cada día más. El Señor nos va a usar y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesús restauró a Pedro y Pedro sabía que era el agua de vida eterna, se echó al mar. Volvamos a echarnos a la mar, volvamos al manantial de vida eterna que es el Señor Jesús. Él va a cumplir sus planes. Él va a cumplir todo los que nos haga falta. Lejos de Él nada somos. Pedro se va a estar acordando el día en que el Señor Jesús, cuando se les apareció en el mar y que iba caminando, decían, este es un fantasma. Y Pedro, ¿eres el Señor Jesús? Le dijo, sí, ven a mí. Y Pedro se hundió por la falta de fe, pero el Señor lo agarró de la mano. Así nos tiene el Señor, nos agarra. No importa que estemos caídos, no importa la situación que estemos pasando, nuestra lucha, Él nos va a agarrar si hemos caído, si hemos estado en alguna tribulación. Con su diestra de su justicia, Él nos va a levantar como levantó a Pedro. Él nos va a restaurar, Él nos va a usar. Porque todo para el trabajo para el Señor, nada es en vano. Y vemos en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1. Después de los 50 días que había fallecido, muerto y resucitado el Señor Jesús, 50 días después, dicen que estaban todos reunidos, la palabra de Dios, los discípulos, con otra gente. Dice la palabra de Dios, y cuando llegó, en el capítulo de Hechos 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, que soplaba, la cual llenó toda la casa que estaban sentados, y se le aparecieron lenguas esparcidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, pero fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras